Mesa de la Unidad Democrática. Andrés, muy buenas tardes, gracias por atender esta invitación. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gran abrazo. Un placer. Por el contacto. Escuchábamos recientemente, hace segundos, al presidente Nicolás Maduro decir, el 31 de julio, luego de las elecciones de la Constituyente, que los llamaba a ustedes, a los dirigentes de la oposición, a regresar a la política. Y le pregunto, ¿alguna vez ustedes abandonaron el camino político, el camino de la legalidad, de la Constitución para luchar por la democracia en Venezuela? Nunca hemos abandonado la política, la Constitución y el camino democrático como movimiento opositor. Todo lo contrario, el reclamo que permanentemente estamos haciéndole al régimen, que sin duda alguna ya se caracteriza como un régimen dictatorial, militarista, totalitario, ellos son los que se apartaron de la Constitución. Ellos son los que se pusieron al margen de la Constitución desde el mismo momento en que ganamos la Asamblea Nacional. No toleraron nunca el debate democrático y, en consecuencia, una vez que ganamos la Asamblea, y yo diría que mucho antes, porque la última sesión de la cual yo participé, por cierto, porque era miembro de la Asamblea Nacional como diputado, bueno, sencillamente ellos nombraron entre gallos y medianoche en una última sesión unos magistrados que no llenaban ni siquiera los requisitos ni cumplieron con ninguno de los requisitos relacionados con su nombramiento como magistrado para el Tribunal Supremo de Justicia. Y posteriormente la cadena que estuvimos viendo de eventos fue desconocer las decisiones de la Asamblea Nacional, gobernar mediante un decreto de excepción que nunca pasó en materia económica, que nunca pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional, y de allí en adelante todos los actos que acordó y aprobó la Asamblea Nacional fueron desconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que lo que hemos tenido es una cadena, una seguidilla sistemática de eventos que desconocen la Asamblea Nacional por parte del gobierno, desconociendo los alcaldes. Bueno, y son hoy varios los alcaldes que están exiliados, otros en la clandestinidad y otros, como el caso de Alfredo Ramos, en la prisión, secuestrados por el régimen. Delson Guárate igualmente secuestrados por el régimen, el caso de diputados que están en prisión en este momento, de manera que, en conclusión, el que se apartó de la observancia rigurosa de la Asamblea, que es la ley que nos rige a todos y que todos compartimos y que nos iguala a todos, fue precisamente el Gobierno Nacional. Nosotros mantenemos nuestra línea constitucional, pacífica, democrática, electoral, para enfrentar al régimen. Andrés, Diosdado Cabello dijo que quienes quisieran postularse como candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones regionales deberían tener una carta de buena conducta que va a emitir precisamente, según Diosdado Cabello, la Asamblea, esa cuestionada Asamblea Constituyente. ¿Esas son las reglas del juego que va a seguir la oposición? Pregunto. No, la oposición ha dicho que frente a la convocatoria hecha por el CNE de unas elecciones regionales que son constitucionales, que vienen retrasadas, que correspondían realizarlas el año pasado, que luego anunciaron que para el primer semestre de este año serían convocadas y que sigue el gobierno rehuyendo esa convocatoria. Bueno, nosotros hemos dicho que íbamos a participar porque los demócratas, su terreno natural de lucha, y tal como nosotros hemos planteado, es precisamente el terreno electoral. Ahora ellos se vienen inventando una serie de requisitos que no están nunca contemplados en la ley electoral, no están contemplados en ninguna parte para participar en unas elecciones libres, autónomas, abiertas, sino que están provocando a la oposición para tratar de impedir que nosotros acudamos y participemos en esa elección. Ahora se inventan esto para buscar a la vez la legitimidad de una Asamblea Nacional Constituyente que definitivamente no tiene el reconocimiento ni de la Asamblea Nacional, ni de los venezolanos, y mucho menos de la comunidad internacional. Ahora se inventaron esta, de una carta de buena conducta
que debe aprobar o debe expedir la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, con lo cual sería lo mismo que decir que para participar es la Asamblea Nacional Constituyente la que va a autorizar las candidaturas. Esto es sencillamente inaceptable. Y yo en ese sentido quiero hacer un llamado a toda la comunidad internacional, la comunidad y los organismos internacionales que velan por la vida democrática de los países y sobre todo por elecciones libres, que tengan esto presente y que hagan la presión necesaria para que un exabrupto como este, una cosa tan descabellada, una cosa tan absurda y sencillamente inaplicable, bueno, no vaya a hacerse presente, porque de lo contrario, bueno, yo lo puedo decir de una vez, ninguno de los candidatos va a arrodillarse ante una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta para que le dé una carta de buena conducta para poder participar en un acto de elección popular, que lo que requiere es estar acto de acuerdo a como dice la Constitución, llenar esos requisitos y tener, por supuesto, los votos necesarios para que el pueblo sea quien decida. Andrés, ya sabemos, y el mundo sabe además, que con este mismo Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la Mesa de la Unidad Democrática, pues la oposición pudo ganar las elecciones legislativas en el 2015, y por paliza además. Ahora, la pregunta es, faltan o restan menos de 2 meses para estas elecciones. ¿Hay tiempo de aceitar, de preparar la maquinaria para cuidar el voto? Sí, nosotros, si en algo podemos decir que tenemos una experiencia auditable, es precisamente en elecciones. Sabemos ganar elecciones. Y el requisito fundamental para ganarlas es los votos. Y esos votos los tenemos de manera aplastante. De tal forma que todos estos mecanismos fuera de ley que el gobierno dictatorial, militarista quiere imponer es precisamente para ver cómo sale bien parado de este proceso electoral. Que yo estoy seguro que si se hace de manera adecuada, libre, autónoma, con garantías que vamos a pedir, porque repito, no vamos a un matadero. Nosotros no estamos negándonos a participar porque ese terreno no se lo vamos a dejar solo a la dictadura. Pero si los mecanismos que tratan de imponer son aquellos que impidan que el pueblo se exprese libremente por los candidatos que ellos escojan, pues sencillamente nosotros no vamos a participar. Y vamos a pelear por garantías y por controles necesarios de forma tal que no ocurra lo que ocurrió con la Asamblea fraudulenta constituyente, en la cual sin testigos, sin mecanismos de control, en una elección celebrada entre ellos mismos, porque nosotros no tuvimos presencia ni participación alguna allí, bueno, pretendan venir a aplicar lo mismo en estas elecciones regionales. De tal manera que para nosotros esto está claro, muy claro, elecciones libres, autónomas, con garantías y por supuesto, controles necesarios para que no se cometa ningún tipo de fraude. Rápidamente, porque no me queda casi tiempo, Andrés. Andrés Velázquez se inscribió como candidato a gobernador, por ejemplo, por el estado Bolívar, donde conocemos que tiene amplio liderazgo. Efectivamente, y estoy seguro, puede escribirlo, amigo Carlos, que de estar presentes en ese proceso, yo soy el nuevo gobernador del estado Bolívar. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a allá, qué otros obstáculos se nos ponen por delante, porque yo lo he dicho y lo ratifico, con condiciones que no permitan que el pueblo se exprese, no por mí, sino por garantizar el derecho del pueblo a elegir democrática y libremente. Sin esas condiciones, por supuesto, que no estaremos presentes. Y yo estoy inscrito ya como candidato de una gran coalición o de la mayoría de la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Bien, vamos a agradecer a Andrés Velázquez, el dirigente del partido opositor Causa Radical, además vocero de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Velázquez, gracias por estar con nosotros. Andrés, muy buena tarde. Gracias a ustedes, Carlos Eduardo. Un gran abrazo. Un placer. Seguimos hablando de Venezuela. Willy Arteaga, conocido